¿Qué pasa ahora si yo le agrego otros datos a esta tabla? Por ejemplo, otra sucursal aquí, ¿no? Si se dan cuenta, aquí yo el nombre de las sucursales les puse un estado de la República. No sé, como qué otro estado de la República podría ser, o les gustaría. Monterrey. Que tenemos otra sucursal en Monterrey, que en el mes de enero tuvo 25 empleados. En el mes de abril, bueno, en el periodo de abril, tuvo 56, por ejemplo. Aquí, antes. Si se dieron cuenta, cuando yo le ingresé aquí el 25, no se modificó mi total, ¿no? Pero ahora, si yo le pongo los 56 aquí en el de abril-junio, en automático se modifica el total. O bueno, en este caso se modifica la función. ¿Sale? ¿A qué se debe? De que en esta parte de enero-marzo no me la modificó y en esta de abril-junio sí. Bien, esto se debe porque cuando ingresamos la fórmula de esta manera, si nosotros nos vamos aquí en nuestra barra de fórmulas y damos clic a la fórmula, a la función, aquí nos aparece qué datos son los que seleccionamos y si se dan cuenta, pues aquí no viene activado este nuevo dato. Por eso es que la fórmula no la actualizó. Entonces lo que debemos hacer es ingresar el nuevo dato con una coma y seleccionando la celda que contiene el dato. Le damos Enter y ya se actualiza mi función. En este caso sí no las actualiza porque aquí usamos la función de autosuma, que en automático nos detecta todo el rango que tiene números. Si se dan cuenta, no me detectó el de abril-junio que tiene letras. Entonces por eso esta sí se actualiza. Si yo le vuelvo a agregar otra fila y le pongo otro dato, en automático Excel lo va a reconocer como un nuevo dato y va a actualizar mi fórmula, mi función. ¿Sale? El dato que ustedes quieran. Si se equivocan, inclusive en alguno les decía, pues en automático, como tienen este tipo de función, que es la autosuma, en automático los va a reconocer. Entonces vamos a continuar. En cuando hicimos esta, fue la manera de que fuera la suma por medio del rango. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Seleccionamos nuestro rango, que eran todas las celdas que contenían los datos, y le pusimos un nombre. En este caso le pusimos julio y septiembre. ¿Qué pasa si yo le agrego un nuevo dato? Lo mismo. No me lo va a actualizar. ¿Por qué? Porque dentro de este rango que yo seleccioné, pues no estaba este dato. Entonces, ¿cómo puedo corregir esto? Bien. Aquí hay dos maneras. Una es seleccionando otra vez el rango, donde seleccionemos el dato que nos hace falta. Nuevamente damos clic derecho, elegimos definir nombre y ponemos el nombre. Aquí era agosto, septiembre. Digo, julio, septiembre. Entonces, seleccionamos el rango, le damos en definir nombre y elegimos un nuevo nombre. Aquí para ingresar el nombre no debe de tener espacios.
Si nosotros le ponemos el mismo nombre, no nos los va a aceptar. ¿Por qué? Porque nos va a decir que ya definimos. Entonces aquí para diferenciarlo podemos ponerle un número y le damos a aceptar y ya tenemos, el nombre ya existe, dice. Bueno, ¿cómo podemos ver cuáles rangos tenemos? Para eso nos vamos aquí en fórmulas y nos va a desplegar nuestra cinta de opciones de fórmulas. Y aquí en el área de nombres definidos viene esto que dice administrador de nombres. Le damos un clic ahí y nos va a desplegar esta ventana emergente en donde podemos ver los rangos a los cuales le pusimos nombre. En este caso yo ya tengo un julio-septiembre 1. Lo voy a eliminar. ¿Sí? Entonces el que habíamos definido era este de julio-septiembre. Le podemos poner aquí en modificar y podemos elegir el rango. En este caso, mi rango está definida por estas líneas, por este marquito que se ve aquí, que parece que parpadea. Entonces, selecciono, actualizo, le doy a aceptar, lo cierro y en automático ya me actualizó. Les decía, la otra forma, ahorita que ya eliminé el nombre, es volver a seleccionar el rango, definir un nuevo nombre. Y aquí para que no me marque el error le doy 1, aceptar y ya se guarda. Y entonces ya actualizo aquí con el 1 y ya me lo actualizaba. Entonces de esas dos maneras pueden ustedes hacer la actualización de esta fórmula. En el caso de octubre-diciembre, si agregamos otro dato, este también nos los aceptó. ¿Por qué? Porque teníamos el de autosuma. ¿Sale? Entonces, y así es como nos puede. Esto es para agregarle un nuevo dato de una fila, nuevos datos en fila. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le agrego datos, pero ahora en columna? O sea, un nuevo periodo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí ya es solo julio, agosto. Y aquí septiembre. Y empiezo a agregar mis datos. ¿Sale? Los datos al azar. Y vayan ustedes viendo cuáles datos sí se modificaron y cuáles no nos hizo ninguna modificación. Y aquí pues agregamos la autosuma para que nos saque el total de ese mes. Entonces, sí lograron identificar en dónde sí me hizo el cambio aquí. En este caso, si yo quito esto, se dan cuenta cuando yo le ingreso el 35 y doy Enter, no me modifica nada. ¿A qué se debe eso? Bueno, acuérdense que esta forma que hicimos aquí fue de la manera manual, en donde nos fuimos a nuestra barra de fórmulas, insertamos la fórmula y fuimos ingresando los números. En este caso necesito volver a ingresarle otro número, ¿vale? Que en este caso es el
35. Entonces tenemos 54, 35, 75, 35, 65. Aquí viene un 45 de más. Entonces, deben de ser 2, 4, 5 datos. No. 54, 35, 75, 5 datos. Y le damos a aceptar. Y ya nos actualiza nuestra fórmula. Pero debe ser manual. En el siguiente, igual, no nos actualiza al meter este dato. Porque no tenemos seleccionada como tal. ¿Por qué? Porque igual lo hicimos de manera manual. Insertamos. Y ahora seleccionamos nuestra nueva celda con el dato. Le damos a aceptar. Y ahí ya no las actualiza. En este caso lo mismo. No está seleccionado. ¿Sale? Solo están seleccionados esas celdas que nos salen con contorno de colores. Entonces debemos seleccionar el nuevo dato y darle Enter para que nos actualice la función. En este caso sí nos hizo el cambio, ¿no? Miren. ¿Por qué? Porque igual aquí lo hicimos seleccionando el rango. Desde la columna B hasta la F. Pero aquí algo. ¿Qué pasa si yo le agrego? Esto me lo hizo en automático porque agregué la columna en el rango original. ¿Qué pasa si yo le agrego la columna en este lado? Aquí. Ya no me lo... Bueno, aquí sí ya me lo aceptó. ¿Dónde está? Ah, ya. Ya me acordé cómo hicimos esta fórmula. Fue por medio de la autosuma, ¿no? ¿Qué pasa si yo le agrego otra acá? En este caso no me lo agregó. No me modificó la fórmula. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del rango. El rango original era solo de aquí a acá. Este no pertenecía al rango. Entonces, debo de seleccionarlo dentro del rango para que me lo tome en cuenta. Pues, si yo sigo agregando columnas dentro de este rango, me las va a tomar en cuenta. Pero si yo agrego columnas hacia acá, donde no está el rango, o hacia acá, no me lo va a aceptar. No me lo va a reconocer. En este caso, no me lo actualizó. Bueno, en este caso sí. Sí lo actualizó porque igual lo hicimos por medio de... Seleccionamos el rango y le dimos un nombre. En este caso le dimos el nombre de Morelos. Pero lo mismo. ¿Qué pasa si yo le agrego ahora, en vez de haber sido la columna en esta parte, yo la agrego en esta parte? No me lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del rango original. Lo mismo si yo lo agrego uno por de este lado. De este lado, tampoco me lo va a reconocer. Entonces, si yo le agrego en este rango que sí está definido, ese sí me lo va a reconocer.
Por ejemplo, miren, en automático lo reconocí, pero estos que están a los extremos, no. ¿Por qué? Porque no estaban dentro del rango original. Entonces, en este caso, pues utilizaríamos el método anterior, en donde podría ser de dos maneras. Definimos un nuevo rango o bien lo modificamos. ¿Sale? En este caso, igual, no lo modifica porque según nuestra función, solo están activas esas celdas. Debo de agregar el nuevo dato. Y como de aquí ya arrastramos la fórmula, pues es repetitivo. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, les decía, lo más fácil es mejor trabajarlo por autosuma o por rango que trabajarlo cada número o cada celda. Entonces, no sé si aquí tengan alguna duda. No, profe, yo no. Yo tampoco. Muy bien. Yo no, profe. Después va a compartir el video. ¿A quién? A nosotros, ¿Para el video? el que está grabando. Ya Es al que de final. momento la pantalla se traba y no se ve. Ah, ok. El anterior ya está en el aula. Sí, por eso mismo le preguntábamos si iba a subir este. Sí, todos los voy a estar subiendo. Ya saben que toda la información la subo al aula virtual. Gracias. Ya bueno, gracias. Bien, entonces, esta es la función más básica que es la suma. ¿Sale? Pero también les decía, podemos hacer restas, divisiones o multiplicaciones. O bien podemos hacer otras funciones básicas. ¿Sale? Entonces, con esta tablita ya sería todo. La tabla 1, nuestra hoja de cálculo 1, y la vamos a guardar con el nombre trabajadores. Vamos a ver qué otras funciones vamos a poder realizar. Para eso nos vamos ahora con nuestra hoja de trabajo, nuestra hoja de cálculo número 2, que es esta, donde tenemos los ingresos y los gastos de una empresa. Y en el caso de los ingresos vienen definidos por mes, de enero hasta junio. Igual los gastos desde enero hasta junio. Y vienen aquí unos conceptos en cada uno. En el caso de ingresos, ingresos por venta de servicios, ingreso por alquiler de red y otros ingresos. Y lo mismo para los gastos. Vienen tres conceptos: salarios de trabajadores, gastos de producción y otros gastos. Y viene pues esos ingresos que estamos hablando de millones y esos gastos igual que estamos hablando de millones. ¿Sale? Entonces,
nos pide sacar los totales, tanto de ingresos como de gastos, por cada mes. Y nos pide que saquemos qué ganancias vamos a tener. En este caso hablamos de ingresos, aquellos montos que nos van a sumar, y de gastos, aquellos montos que nos van a restar. ¿Sale? Entonces, primero empecemos por sacar los totales de cada mes. Y aquí pongo total de cada mes. Para el caso de ingresos, y lo mismo para los gastos. Y aquí pues ya esto ya lo vimos, cómo podemos sumar esto. Pues muy fácil, usando la función autosuma, que ya vimos que es la más recomendable cuando tenemos este tipo de datos. Podemos seguir así o bien nada más arrastrar nuestra fórmula. Y lo mismo aquí para los gastos. Podemos continuar así o solo arrastramos la fórmula. Y ya obtuvimos entonces nuestros totales, tanto de ingresos como de gastos, por cada mes que tenemos aquí. Ahora vamos a calcular las ganancias. ¿Vale? Que en este caso, la ganancia es lo que me va a quedar de los ingresos con los gastos. Y les decía, los ingresos es lo que nos suma y los gastos es lo que nos resta. Entonces aquí no sería una pequeña resta. Entonces, recuerden, les decía, para que nosotros podamos instruir a Excel a que vamos a hacer una función, debemos de poner siempre el signo igual. Si yo no le pongo el igual, Excel no me va a reconocer que quiero insertarle una función. ¿Sale? Entonces siempre deben de poner el igual. Ponen el igual y si ustedes se desplazan, en automático se activa. Entonces seleccionan la celda y en este caso es una resta y sería el gasto de ese mes. El ingreso de ese mes menos el gasto de ese mes. Y le doy Enter para que me dé el resultado. Y aquí simplemente pues arrastro mi fórmula para que me dé mis ganancias de todos los meses. ¿Sale? Entonces, y así de rápido ya obtuve yo el total de ingresos por cada mes, el total de gastos por cada mes y el total de mis ganancias por cada mes. Igual puedo sacar el total por cada rubro, por cada concepto. Y es igual, hago la autosuma, ya me bota aquí. Puedo seguirle o arrastrar mi fórmula. Y ya obtuve aquí el total de cada concepto que estoy manejando en mi tabla. ¿Vale? Entonces aquí obtuvimos, digamos, el total por cada columna y aquí estamos obteniendo el total
por cada fila. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Por el No, momento no. profe. Bien, entonces, otra función, otra de las funciones básicas que vamos a poder realizar en Excel es la de promedio. ¿Para qué nos sirve esta? Bueno, por ejemplo, yo quiero de esta tabla de datos que tengo aquí, quiero que me saque un promedio o que me diga cuál fue mi ingreso promedio por cada mes. Entonces, para eso uso esta función que se llama promedio y ustedes creo que ya la han trabajado en matemáticas, ¿no? Saben que el promedio es sacar, o bueno, hacer la suma de todos los datos y dividirlo entre el total de esos datos. ¿Mm? Entonces, y eso me da, pues como dice su nombre, un promedio estimado. Entonces, recuerden siempre, cuando le quieran ingresar una función, deben de poner el igual. Y empiezan a escribir, en este caso, la fórmula o la función que dice promedio. Si se dan cuenta, aquí ya me botó el promedio, le doy doble clic para que me active la función y ahora me pide seleccionar los datos o las celdas que contienen los datos al cual yo les quiero sacar el promedio. Entonces, una vez que ya seleccioné mi rango, le doy Enter y ya me botó mi resultado. En este caso quiere decir que mi empresa está generando en promedio cada mes 19.600.000 de ventas de servicio. Y así puedo hacer con cada uno de los rubros, arrastrando mi fórmula o bien copiando mi fórmula con control C y pegándola en la celda que quiero obtener el dato. Y así entonces para cada concepto. Y lo mismo para los gastos. Por ejemplo, otros gastos, en promedio estoy teniendo un gasto de 2.451.667 por cada mes que ha estado activa la empresa. Entonces, igual le puedo decir a Excel que me saque cuál fue la cantidad mayor de ingresos, por ejemplo, o la cantidad mayor de gastos. Para eso utilizo la función que se llama máximo. Igual, para que yo le dé la instrucción a Excel de que me realice esta función, debo de ponerle el signo igual y empezar a escribir. Y ya me aparece. No me aparece como tal máximo, sino la abreviatura, max.
Y aquí mismo me aparece qué es lo que me realiza esta función, que es que dice que me devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite valores lógicos y texto. ¿A qué se refiere esto? Que solo me va a buscar entre celdas que tienen números. Entonces aquí para activarla le doy doble clic y selecciono mis datos. Una vez que ya seleccioné mis datos, le doy Enter y ya me aparece mi resultado. ¿Vale? Que quiere decir que mi mayor ingreso de ventas de servicios fue de 25 millones y fue en el mes de febrero. Y así igual puedo arrastrar mi fórmula o bien copiar y pegar para obtener el de los demás rubros. Y ya me dio mi mayor ingreso para el alquiler, mi mayor gasto en salario de trabajadores, mi mayor gasto de producción de energía eléctrica. ¿Vale? Y otra función básica que vamos a poder realizar, igual, así como me saca mi mayor ingreso, puedo sacar el menor. Para eso utilizo la función mínimo. Igual, para darle la instrucción a Excel, debo de poner el signo igual y empezar a escribir. ¿Sale? Que igual no es escribir toda la palabra. Aquí ya me aparece. Le doy doble clic para activar esta función y selecciono mis datos. Le doy un Enter y ya me dio mi resultado. Y ya obtuvimos así, por ejemplo, el mínimo ingreso de ventas de servicios que fue de 15.250.000 y el menor gasto de producción de energía que fue de 10.350.000. Entonces no sé si tengan alguna duda con esto que acabamos de ver. Yo no, profe. Muy bien, pues creo que son conceptos que ustedes ya han manejado anteriormente. Saben qué es un promedio, qué es un mínimo, qué es un máximo. Y pues quizá habrá quienes ya los sabían utilizar aquí en Excel. Pero no estaba de más mencionárselo. Pues son operaciones básicas, les decía,
En la siguiente unidad ya nos vamos a meter un poco más. Ahora sí que nos vamos a profundizar un poco con funciones más complejas. Por ejemplo, algo que se me olvidó mencionarles anteriormente, algo que deben de cuidar mucho aquí en Excel es la jerarquía de las operaciones. ¿Sale? Porque así como ustedes vieron en aritmética, pues aquí en Excel también trabaja esa jerarquía para realizar las funciones que queremos que realice. ¿Alguien me puede decir qué es eso de la jerarquía de operaciones? O sea que lleva un orden, o sea, primero en caso de que sea exponente, pues, y sea el de mayor rango, pues primero el exponente, después su viceversa, que sería raíz, pero creo que aquí no aplica. La multiplicación, división y hasta el último suma y resta. Muy bien. ¿Sale? Pero también prioriza los paréntesis, ¿verdad, profe? Sí, sobre todo. Por eso les digo que es muy importante que ustedes sepan esta jerarquía. ¿Sale? Entonces lo primero que va a resolver son las potencias. Después la multiplicación, división y suma y resta, ¿no? Que son las más básicas. Y esta jerarquía sobre todo se utiliza cuando en una sola función queremos que nos realice varias operaciones. Por ejemplo, que nos sume, que nos divida y que nos multiplique en una sola función. ¿Vale? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí esta fórmula, o más bien esta función, esta operación. Y yo quiero hacerla en Excel. Entonces, si ustedes hacen esta operación, ¿qué resultado les da a ustedes en su libreta? Háganlo. Profesora, no se escucha nada o dejó de hablar. Sí, pues les di que hicieran esta operación en su libreta. Ah, perdón. Pues según no, yo lo resolví y me da 2 enteros. Igual yo, 2 enteros, profesora. Sí, no está muy. Sí, sale 2. Esto lo único que tenemos que hacer es. Sabemos aquí que 2 más 6 nos da 8 y 2 por 2 nos da 4, ¿no? Y es una división. 8 entre de 4 es igual a 2, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ingresar esta función en Excel?
Bien, ¿qué pasa si yo la ingreso directamente? Pongo Excel, quiero que me realices esta operación. 2 más 6 entre 2 por 2. Y le doy ahora a Enter. Me da este resultado. ¿Por qué? Porque realmente yo a Excel no le estoy ingresando esta operación. ¿Vale? Entonces, si yo le meto directamente la fórmula así, Excel lo que me está entendiendo es que yo estoy realizando lo siguiente. Que estoy haciendo 2 más 6 y esto es igual a 8. De ahí que lo divida entre 2 y esto es igual a 4 y que esto lo multiplique por 2. ¿Vale? Esto es lo que está reconociendo Excel aquí. Si yo le ingreso la fórmula así directamente. Y si se dan cuenta, pues nada tiene que ver con el resultado que a mí me interesa, que es este. ¿Cómo puedo corregir este error? Para que Excel me lo reconozca de esta manera, que es la correcta. Para eso utilizo los paréntesis. Y le digo a Excel, yo quiero que me sumes 2 más 6 y multipliques 2 por 2. Y los resultados, el resultado que me dé de esta suma, me lo dividas entre el resultado de esta multiplicación. Le doy Enter y ahora sí me está arrojando el resultado que yo necesito. Y entonces, nada que ver una fórmula con otra. Nos da diferente resultado y tiene que ver en cómo estamos ingresando. Nuestras fórmulas. Entonces es muy importante esa jerarquía y el uso de esos rangos por medio de paréntesis. Para que no haya este tipo de errores. Esto se los comento desde ahorita porque cuando ya nos adentremos a operaciones más complejas, pues el uso de estas paréntesis aquí en Excel son de vital importancia. Entonces, no sé si tengan alguna duda con esto. No, profa, yo no. Tampoco yo, profesora. Sale, entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Bueno, que ya en sí ya acabamos también esta otra tablita, que la vamos a guardar con el nombre de luz y fuerza. Y así de rápido hicimos toda esta tabla. Imagínense que la hubiesen hecho así a mano y que tuviesen todavía más datos. No, pues no. Luego con eso de que mi letra está bonita, profa. Sí, ¿verdad? Pues bueno, entonces
de esta tabla sería todo. Ahora bien, ¿qué otra función o qué otra función básica podemos hacer? Aquí en Excel. Algo también básico aquí en Excel es el ingreso de gráficos. ¿Alguien me puede decir qué entiende por un gráfico? Dibujito. Un dibujito. ¿Qué va a representar ese dibujo? Datos. Datos. ¿Quién más? ¿Alguien más? Para aquellos que quizás qué es un gráfico o sea, no sepan, pues aquí en Excel se le conoce como gráfico, pero quizá ustedes lo conocen como En forma de una escala, podría ser. bueno, les decía, ¿qué entienden por gráfica? Pues es lo mismo que un gráfico. Se han hecho gráficas, ¿no? Sí, es como una representación física de lo que estamos representando. Ajá, más o menos por ahí va. Bien, entonces, un gráfico, pues pues sí, ¿no? Como decía su compañero, un gráfico pues no es más que una imagen que nos va a permitir representar datos en donde podemos relacionar o podemos decir la relación que hay entre estos datos para que podamos interpretarlos de una manera más fácil y si se necesita tomar una decisión con respecto a esos datos, pues también sea mucho más fácil. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta tabla, ¿no? Que no hemos cambiado. ¿Qué relación hay entre los ingresos y los gastos? ¿Vale? Como ya vimos aquí, pues la relación es que con estos datos podemos obtener nuestras ganancias. Pero si se dan cuenta, si ustedes quieren presentarle estos datos a alguien, por ejemplo, pues la verdad es demasiado tedioso, inclusive estar viendo esta tabla de datos con tantos números, ¿no? Va a haber quien diga, ay, no, qué flojera esto. O si su jefe les dice, no, pues ¿saben qué? Háganme una presentación de los ingresos y los egresos que estamos teniendo en la empresa. Pues si ustedes llegan a la reunión y presentan solo esta tabla, pues la verdad es que no van a llamar la atención de nadie. Entonces, para eso utilizamos los gráficos, que son dibujitos que nos ayudan a representar toda esta información de una manera más llamativa, por así decirlo, ¿vale? Y que no sea tan aburrida. ¿Por qué? Porque le vamos a poder meter texto, colores, ¿no? Algo que nos haga prestar atención, porque así esta tablita así, pues a mí la verdad me da hasta no estar ahí, por ejemplo, cada número por número y estar, por ejemplo, que yo me pusiera a decirles 15.250.000, 25 millones y solo así, pues sería muy aburrido, ni siquiera me pondrían atención, yo creo. Entonces, para eso ocupamos un gráfico, ¿vale? Para hacer que estos datos, que son bastantes, ahora imagínense, les decía, ¿qué pasa si mi tabla es mucho más extensa con los datos? Pues sí sería muy tedioso, ¿no? Entonces, ese gráfico me va a ayudar a que sea más fácil interpretar esos datos, ¿sí? Y que me pueda definir pues la relación que va a haber de un dato con otro.
Entonces vamos a ver ahora entonces lo de los gráficos. Pero para antes de iniciar en Excel, ¿sale? Lo primero que ustedes deben de hacer, al igual que cuando van a iniciar una hoja de trabajo, deben de hacer una planeación. En este caso, una planeación del gráfico. ¿Sale? En donde ustedes van a empezar a ver pues a ver como que una idea de cómo es que van a presentar ese gráfico, ¿no? ¿Vale? Pues sabemos que hay varios distintos tipos de gráficas. Y sobre todo deben de ver qué datos van a manejar en ese gráfico, qué es lo que quieren representar. Entonces, lo primero entonces que deben de hacer es determinar el propósito del gráfico. ¿Para qué va a servir ese gráfico? Y así van ustedes a poder definir pues el propósito del mismo y tener un poco más claro qué es lo que van a mostrar con ese gráfico. Una vez que ya ustedes definieron o determinaron el propósito del gráfico, lo que prosigue es que ustedes ahora identifiquen la relación que va a tener esos datos que ustedes van a estar trabajando o que van a representar. Y una vez que ya identificaron qué datos van a representar en ese gráfico, pues ahora lo que prosigue es determinar qué resultado quieren obtener o mostrar de ese gráfico. Por ejemplo, ¿no? Nuestra tablita. Pues nosotros queremos representar los ingresos y los gastos. Pero al final el resultado que queremos dar con todos estos datos, pues es nuestra ganancia. ¿Vale? Entonces a eso se refiere esta parte. Y ya que determinaron el resultado al cual realmente quieren llegar, ahora viene decidir qué tipo de gráfico van a utilizar. Y esto va a estar definido por los datos que van a estar involucrados, la relación, ¿no? En este caso, pues tendrían que ver en Excel qué tipos de gráficos son los que manejan. Por ejemplo, pues aquí en gráficos nos maneja todos estos tipos de gráficos. Podemos usar gráficos de columnas, de líneas, circular, de barras, de áreas, de dispersión, de mapas, de cotizaciones, superficies, radial, rectangular, solar, histogramas, de cajas, de cascada, de embudo, o bien podemos combinar el tipo de gráfico. ¿Sale? En este caso, la gráfica de columnas nos va a permitir o nos va a ayudar para comparar distintas cantidades, pero en un formato vertical. En el caso de la gráfica de líneas, nos va a permitir comparar tendencias a través de intervalos. En el caso del gráfico de circular, se nos va a poder o nos va a ayudar para comparar las partes que integran un todo. Por ejemplo, aquí en esta tablita, ¿no? Mi todo sería la venta de servicios y las partes que lo integran, pues serían los ingresos por cada mes. ¿Sale? Puedo hacer otra gráfica de circular del alquiler de red y que me represente quizá en porcentaje, ¿no? De acuerdo a estas cantidades que tengo,
para dar el 100% de todo este ingreso. Entonces, para eso nos sirve este tipo de gráfica. En el caso de la gráfica de barras, es parecido al gráfico de columnas, pero los datos nos los va a arrojar o nos los va a poner en forma, o las barras nos las va a poner en forma horizontal. ¿Vale? Pero nos va a servir para lo mismo, para comparar distintas cantidades. En el caso de gráfica de áreas, nos va a mostrar cómo va a variar el volumen con respecto al tiempo. En el caso de la gráfica de dispersiones, esa se utiliza generalmente para hacer pronósticos para el comportamiento de fenómenos, ¿sale? Pero bueno, en nuestra área nosotros solo utilizamos, o las que más utilizamos son el de columnas, líneas circular y barras. Los demás son para otras áreas más. Otras áreas que quizás nosotros ni siquiera vamos a ver. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver nosotros los más básicos, de columnas, línea circular y barras. Entonces, pues, van a definir qué tipo de gráfico van a utilizar. Una vez que ya definieron o decidieron qué tipo de gráfico, van a identificar los datos que van a utilizar para poder ilustrar el gráfico. Por ejemplo, les decía aquí, ¿no? Tengo varios datos, pero puedo yo hacer una gráfica únicamente de venta de servicios. Entonces debo de identificar qué datos voy a ocupar para poder realizar ese gráfico. ¿Sí? Y por último, pues se deben realizar un boceto del gráfico. O sea, agarrar una hojita y ahí hacer su gráfico para que ustedes vayan viendo qué colores le van a poner, qué tipo de letra. ¿Sí? Las leyendas de los ejes, por ejemplo, si quieren que las lleve, no las lleve, más o menos empezar a darse una idea de cómo quieren que quede su gráfico. Y una vez que ya definieron todo esto, pues ahora sí lo que prosigue es realizarlo en Excel. Pero para eso deben de planearlo primero. Entonces, vamos a ver cómo podrían ustedes crear un gráfico en Excel. Entonces, les decía yo, lo primero que deben de hacer es planearlo. Ver qué es, para empezar, pues desde qué datos van a empezar a ingresar. ¿No? ¿Vale? Entonces, eso ya lo deben de tener definido y nada más venir y empezar a meter los datos. ¿Vale? Entonces, para esto vamos a pasarnos a nuestra siguiente hoja de cálculo, la número 3, ¿sale? Que es más pequeñita. Entonces, pues yo aquí ya ingresé los datos que voy a ocupar para realizar mi gráfico. ¿Sale? Es una tabla donde pongo mis clientes que yo tengo y las ventas que cada uno ha realizado. ¿Sale? Entonces, pues voy a graficarlos, voy a hacer un gráfico con estos datos. Para poder crear un gráfico, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos que vamos a ocupar. Entonces selecciono mi rango de las celdas donde tengo los datos. Me voy aquí en mi pestaña de insertar. Me despliega mi cinta de opciones de insertar. Y aquí en el área de gráficos
ya vienen algunos gráficos predefinidos, o bien puedo aquí desplegar mi ventana emergente, donde puedo ver todos los tipos de gráficos. Aquí me da los gráficos que me recomienda de acuerdo a los datos que Excel identifica, que puede ser de columna, de barras, circular, de embudo o de Pareto. Entonces, pues les decía, los que más utilizamos pues son estos tres. O bien me puedo ir aquí a esta pestaña donde dice todos los gráficos. Y aquí puedo ver todos los gráficos. Y puedo seleccionar. Se supone que ustedes ya debieron hacer su planeación, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Aquí estamos viendo qué podemos hacer. Entonces, pues aquí pueden ustedes ver qué tipo de gráfico. Una vez que ustedes ya decidieron, pues en este caso vamos a utilizar el básico, ¿no? Que es el de columnas. Pueden utilizar este o este. Seleccionan el de su agrado. Y una vez que ya seleccionaron el tipo de gráfico, le dan a aceptar. Y aquí ya les arrojó el gráfico y además les despliega esta barra. La barra de herramientas de gráficos. Que va a estar activa únicamente mientras yo esté aquí seleccionando el gráfico. Si yo me salgo del gráfico, en automático, esa barra de herramientas se va a cerrar. Para que me vuelva a aparecer, tengo que seleccionar el gráfico. ¿Sale? Entonces, si yo quiero modificar el gráfico, por ejemplo, lo quiero mover de posición, lo único que hago es con el mouse o el cursor, ponerme en donde se encuentra el gráfico, darle clic y sin soltar, lo arrastro. Lo arrastro al lugar que yo quiero posicionarlo. ¿Sale? Y cuando ya definí dónde lo quiero posicionar, lo único que hago es soltar. ¿Sale? Así de fácil lo podemos mover. Igual puedo cambiar el tamaño del gráfico. ¿Sale? Para eso aquí me maneja un área del gráfico donde me lo encierra con estos pequeños círculos que vienen aquí. Si yo lo quiero hacer más grande, pues me voy aquí en el área del gráfico, le doy clic igual y sin soltar arrastro. Y puedo darle el tamaño que yo quiera, ya sea aumentarlo o bien disminuirlo. ¿Sale? Y así de fácil puedo modificar, ya sea de lugar o de tamaño. ¿Sale? Puedo igual aquí en mi barra de herramientas de gráficos cambiar el estilo. Si no me gusta este estilo tan simple que tiene, pues aquí me arroja Excel otros tipos de estilos. Puedo elegir el estilo que a mí me agrade. Ya hay varios. Pueden cambiar el color de ese estilo. Me sale aquí la paleta de colores.
¿Sale? Entonces ustedes pueden elegir el estilo que más les guste. Bien, si no les gusta este tipo de gráfico, pueden cambiar. Aquí les despliega para que cambien. Si ahora quieren hacer un circular, por ejemplo. Y igual pueden elegir el estilo. Cambiar el color. ¿Vale? Entonces, todo eso pueden hacer aquí en Excel con un gráfico. O bien pueden darle un formato libre, no necesariamente uno de los que está predefinido aquí. Entonces, pueden hacer varias cosas con un gráfico. No sé si tengan alguna duda o detalle, comentario con esto. No, profe. Muy bien, entonces pues, aquí pueden ustedes entonces el diseño que más les guste, que más crean conveniente, de acuerdo a la información que ustedes van a presentar. Entonces pues le habíamos dado al inicio el de columnas y este, ¿no? Entonces, pues así es la manera de realizar o de insertar un gráfico. Entonces, para la siguiente clase veríamos cómo darle formato libre, por ejemplo, si no les gusta este color de fondo, si no quieren que aparezcan los ejes. Si no quieren que les aparezca esto, si quieren que les aparezca el porcentaje, si quieren cambiar el tipo de cuadrícula de fondo. ¿Sale? Entonces, si no tienen ustedes dudas, comentarios, pues sería todo por la clase de hoy. Bueno, esta hoja de trabajo, esta hoja de cálculo la vamos a guardar como gráficos. ¿Sale? Y siempre recuerden guardar sus actualizaciones. No sé si tengan alguna duda, detalle, comentario. no, profe. Pues entonces sería todo por la clase de hoy. Por ahí me preguntan mucho de los ejercicios que los tienen que subir mañana, que no sé qué, yo no sé de dónde sacaron eso. ¿Sale? Para aquellos que no estuvieron la clase pasada
o no han visto el video, yo les dije que los ejercicios los van a entregar o los van a subir a la plataforma una vez que finalicemos el tema. O sea, una vez que ya hagamos las 5 tablitas que tenemos aquí. ¿Sale? Vamos, ya llevamos 3. Entonces, una vez que terminemos la 5ª tablita, en ese momento o en ese mismo día, yo les voy a abrir el aula virtual para que suban sus ejercicios. ¿Cómo los van a subir? Así en Excel. ¿Sale? No los van a convertir a PDF, no nada. Porque a mí lo que me interesa es el procedimiento que ustedes hicieron. Ustedes den, aquí está estos formatos que yo les di a la tabla. Son formatos míos, o sea, son, ustedes denle el formato de su preferencia, los colores que a ustedes les guste, los anchos, todo eso es personal. No quiero ver tablas iguales porque van a compartir calificaciones, se los digo, para aquellos que les gusta nada más estar pidiendo la copia. Dejen a sus compañeros que trabajen solos sus hojas y cada quien le va a dar el formato y los colores que quiera. ¿Vale? Yo lo que voy a calificar es que me metan las fórmulas que estamos trabajando. Y que hagan todo el proceso. ¿Sale? Para que no lo dejen a la mera hora, porque si no van a estar corriendo. Si terminamos, por ejemplo, las 5 tablitas el día jueves de la siguiente semana, ese día jueves yo les voy a pedir que suban sus tablitas, ¿sale? Ahí no va a haber pretextos de que alguien me diga es que yo no las tengo todavía, o es que me falta, o es que no. Por eso les digo que deben ir haciéndolo conforme vamos avanzando aquí en la clase. Los que no se pueden conectar, pues como siempre tienen que ver la información que yo les comparto. El video de la clase pasada yo ya se los compartí al siguiente día de la clase. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el video tarda, se queda toda la noche subiéndose. Pero ya les compartí el video. Si no lo han revisado aquellos que no se pudieron conectar, ese no va a ser pretexto ni va a ser problema mío. ¿Sale? El día que terminemos ese día van a subir sus tablitas en Excel. ¿Vale? Porque de hecho si alguien checó, no pueden subirlo ahorita en Excel, solo les da para subirlo en archivos de documento, PDF o Word. Pero ese día que yo lo active, le voy a dar la opción para que lo suban únicamente en Excel. ¿Sale? Así que por favor no lo dejen para la mera hora. Para aquellos que no van al corriente, pues tienen este fin de semana. Para tener esos detalles, porque no hay pretextos de nada. Entonces, pues si no tienen ustedes detalles, dudas, nada, pues nos estamos conectando a la siguiente clase para continuar. Que tengan buenas noches. Sí, profe, buenas noches. Profesor, Buenas noches, igualmente. profe. Buenas noches.